con la cruz de ese pueblo, convertirse en símbolo de él y exponerse a la martirización final de la condena a muerte. He obviado, de entre los relatos de identidad que he subrayado que se cruzan en el Mario Naindía que protagoniza el juicio de Burgos, uno al que concedo cierta preponderancia en el otro trabajo. Pese a que a estas alturas se encuentre ya solapado, o mejor dicho, secularizado a través de los otros dos citados, que es el propiamente religioso y que formaba parte también de su educación sentimental y del entorno familiar en el cual se había formado. La evocación que Mario hace de estos hechos está llena de un vocabulario sagrado, creo que puede apreciarse de lo que he leído. No es el vocabulario que probablemente utilizaran en esos momentos, pero sí con la distancia puesta, con las décadas puestas en distancia, sí parece el más acertado en su mirada retrospectiva para exponer el sentido trascendente de los hechos que protagonizó para el devenir del conjunto del nacionalismo vasco. Y cito aquí un texto que ya ha citado Florencio, además. Habíamos logrado con creces no solo lo propuesto con nuestra estrategia de encarar el proceso para desenmascarar el régimen, sino también en el fondo el papel que habíamos concedido a ETA y por tanto a nuestras propias vidas de ser la voz que clama en el desierto para despertar al pueblo, hacer del Juan Bautista. Y voy terminando. Por este sentir contenido trascendente a medio camino entre el afán revolucionario y la exaltación religiosa de la patria mártir, es por lo que los encausados diseñaron al detalle convertir ese juicio en una dramatización pública que permitiera alentar ese simbolismo nacional que estaban deseosos de representar frente al fascismo. Encontraron su inspiración, y la verdad es que el dato es curioso, en el ABC. En concreto en una noticia que habían leído en ese periódico acerca de unos nacionalistas escoceses que se habían puesto a cantar el himno nacional en mitad de un juicio por un atentado que habían hecho en un cuartel de la OTAN. La casualidad quiso que fuera él el elegido para improvisar una protesta pública inspirada en esos hechos. Por ello, aprovechando una pregunta del abogado acerca de si se consideraba prisionero de guerra, contestó: sí, yo me considero preso de guerra y me acojo al Convenio de Ginebra. Lo que ocurre es que no hemos querido hacer uso de ese derecho de no presentar más que nuestros nombres y apellidos porque hemos querido aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la presión que sufre. Y cierra esta intervención gritando Gora Euskadi Askatuta. En ese momento Mario se entrega ya definitivamente a esa condición de símbolo de la nación. Así levanta los dos brazos por encima de su cabeza, cierra los puños, los estira hacia arriba y hacia donde está el tribunal, mientras da dos pasos adelante. El ponente del tribunal militar, el capitán Troncoso, se levanta de su asiento y desenvaina el sable colocándolo en posición defensiva frente a él. Los demás militares se levantan también, todos ellos, menos el presidente del tribunal. El grito de Mario es contestado por los demás procesados y varios de ellos se lanzan hacia adelante con intención de subir los escalones donde está situado el estrado del tribunal. Parientes, amigos, familiares cantan al unísono y gritan el Gora Euskadi Askatuta. Sujetado por policías con una pistola en la sien, Mario comienza a cantar el Eusko Gudaria. Y resulta curioso porque en la reproducción de estos hechos, luego en los libros posteriores, al menos en algunos de ellos, el episodio queda desdibujado, dado que siempre un simbolismo siempre queda mejor que quede lo más despersonalizado posible. Al menos en uno de esos libros, que es el que yo he consultado y que está ahí expuesta a su portada, Burgos, juicio a un pueblo, no se dice exactamente esto. Se dice: y entonces de entre aquel amasijo entrelazado de cuerpos amontonados surgió primero como un trueno lejano y enseguida potente y acorde el canto del Eusko Gudaria, ¿no? O sea, ya la propia participación de los individuos como símbolos queda ya definitivamente difusa en un simbolismo ya general de todos los encausados, ¿no? Bien porque igual a la altura del año 78 tampoco fuera cómodo en algunas vertientes de la izquierda abertzale que Mario Naindía fuera la persona que había iniciado el cántico, bien porque simplemente tampoco quedaba algo digno de quedar recogido ya en una reproducción ya muy canónica de lo que fueron aquellos acontecimientos. Y termino ya definitivamente. Lo cierto es que el canto, según sostiene Mario, lo inició él y fue la apoteosis que culminó esta dramatización de la opresión nacional vasca. Y lo cierto, como señalaba al final del apartado anterior, es que con ella Mario apostaba espontáneamente por convertir el relato de la nación en el prioritario y hegemónico a la hora de definir el simbolismo de su lucha y de su militancia. Esto lo reconocerá en un libro, en uno de sus libros de reflexión sobre el nacionalismo, Cartas sobre los perjuicios que conllevan los prejuicios nacionalistas, del año 1995.
en el que reconocía que en lugar de ese internacional más acorde con su condición que él mismo había expresado durante el juicio, de internacionalista y de marxista-leninista, un cántico que hubieran temido, y él lo dice en ese libro, tantos de sus compañeros y admiradores abertzales de entonces y de después. En ese momento lo que surgió por su boca fue la vocación del mito de la guerra civil y, en definitiva, el deseo de emulación del padre y de su martirio por la patria. Pese a que no respondía al prototipo de nacionalista etnocultural que militaba en ETA y que encontraba inspiración en los escritos de Krupnik o Chillarregui, en la tesitura de apostar por una de las dos narrativas de la identidad que había asumido, priorizó la de la nación sobre la clase. El juicio de Burgos fue convertido así por Mario y sus compañeros en un hito que terminó beneficiando, y esto ya claro es un juicio desde el presente, a la opción más nacionalista que iría anidando en ETA, la que 4 años después formaría ETA militar. Sin su gesto, y él lo ha apuntado también en algunos de sus escritos, no se entiende el de Francisco Letamendia en el Congreso de los Diputados en 1978, a partir del cual, curiosamente, abandonó Euskadi Ezkerra para pasar a militar en Herri Batasuna. Ni se entiende tampoco el de los junteros de esa coalición en Guernica-Enterrey en 1981. Su decisión espontánea creó un mito que aprovecharía un nacionalismo bien dotado para el vampirismo simbólico, como ha señalado ya en algún escritor reciente Jesús Casquete. Pese a que Consorma subrayara a Mario en sus memorias, sin tiempo ya, además porque es en la segunda parte de sus memorias, sin tiempo ya para revisar lo que escribía, que como Marx había sentenciado, y es una frase que creo que le gustaba mucho porque la utiliza mucho en sus escritos, la historia se repite siempre, unas veces como drama, sería el caso de Burgos, y otras veces como farsa, y lo que él consideraba que habían sido luego ya los distintos momentos en que otros miembros de la comunidad abertzale habían tratado de emular el juicio de Burgos. Mario Onaindia priorizó en su protagonismo durante este juicio la dimensión patriótica, nutrida de contenidos religiosos secularizados, martirio, apostolado, inmolación, comunidad sagrada, que el nacionalismo vasco confirió al juicio de Burgos. Tanto es así que ese otro grito que según algunos él pronunció junto al Gora Euskadi Askatuta, y que yo he leído en algún sitio y que yo me he preocupado en algún momento también a través de Gaizka por indagar, Gora Españako Langileria, ha quedado borrado de la memoria colectiva de ese suceso, incluso de la que el propio Mario decidió transmitir del mismo, dado que no se encuentra ni siquiera en su testimonio autobiográfico. No hubiera resultado cómodo para la propaganda abertzale, que rápidamente convertiría este episodio en la expresión más dramática y ejemplificadora de la causa vasca y el martirio del pueblo vasco, continuando el sentido patriótico que el propio Mario había dado a la escena final del drama, pues a aludir a este otro grito. Sin embargo, el hecho de que no se encuentre en su vocación posterior me ha generado una gran incógnita en estos meses pasados de trabajo sobre su obra y vida, que espero que en el pequeño debate que pueda haber aquí, pues podamos tratar y solventar si realmente existió ese grito o no existió. A partir de aquí yo cerraba mi intervención con la evocación posterior que Mario hace, y que no voy a abordar, del juicio en los años 80. Y lo cerraba indicando cómo a primeros de los años 80 ya esa evocación no es una evocación mítica, ya es una evocación mucho más pausada, mucho más medida, y forma parte también de cómo él ha dejado de convertirse en símbolo de la nación, ha vivido un proceso de duda de la fe nacional y se ha convertido ya en un nacionalista, que es lo que he decidido en algún momento de mi intervención. Estoy refiriéndome ya a los años 80, un nacionalista abiertamente heterodoxo e incluso acusado por algunos de sus compañeros o del propio Letamendia, un traidor a la causa vasca. Y muchas gracias por todo. A los dos, Florencia y Fernando, por la brillantez de sus intervenciones, bastante complementarias, y ahora animar a todos los asistentes a abrir un debate sobre cualquiera de los dos, preguntas, opiniones, lo que mereció la pena oír. ¿Cuándo consideras que el prestigio de ETA como disidentes del franquismo y demás perdió esa solidaridad de Europa? Porque has mencionado que en un principio se les consideraba unos disidentes, pues lógico, cuya acción se explicaba naturalmente por la salvajada que era la dictadura del franquismo. ¿Cuándo se produjo el cambio?
Pues yo no creo que haya una fecha precisa, sino que es un proceso paulatino que yo creo que probablemente llega por lo menos hasta mediados de los años 80. Hay que recordar que cuando llegan los socialistas a Francia, al gobierno de Francia, en el gobierno de Mitterrand en el 83, bueno, el ministro de Defensa en aquel momento era Gaston Defferre, que nos comparaba con la resistencia nazi. Es un proceso de desgaste muy lento y ejemplificado en los socialistas franceses hasta mitad de los años 80 probablemente. ¿O de Pierre igual? Pues hay un mito que es el asesinato de Enrique Casas, que en el caso, pensándose en el tema de los socialistas franceses, que les impacta por su condición de socialista, de representante popular, ¿no? Al Partido Socialista Francés. El asesinato de Enrique Casas es un hito en ese proceso de desgaste. De Hipercoña, por ejemplo, que sería definitivo, de nivel popular, de forma generalizada. Hay otro asesinato, el de Barrios, en la extinción, después de la extinción de los PMs. Ahí dará lugar al desarrollo del GAL y de todo esto. Ahí los servicios secretos franceses dan carta blanca a la actuación de los servicios españoles. Fue la ejecución de Barrios. Sí, pues es el momento que el gobierno español envía a policías españoles a territorio francés para intentar secuestrar a un dirigente de la política militar, de la rama octava, para interrogarlo y conocer el paradero. Pero eso es una chapuza, son interceptados por lo que los franceses llaman un guardián de la paz, que es un policía básico, y una chapuza absoluta. Me dejéis que haga dos. El punto se ha mencionado porque la historia de ETA es inevitable, los dos hitos de Pucio Burgos y de Carrero Blanco, pero si somos precisos con lo que fue el antifranquismo, las dos referencias tenían que ser el Pucio Burgos y el 1001. Es decir, el Pucio Burgos como el gran juicio de la dictadura contra ETA y el 1001 como el gran juicio de la dictadura contra comisiones obreras y directamente el principal antifranquista de la época del Partido Comunista. Cuando vine al juicio de Burgos, como habéis mencionado, todos los antifranquistas vascos y españoles participamos en la solidaridad con ETA. No solamente porque los abogados defensores había representantes cualificados socialistas o comunistas, sino porque en la calle, en Euskadi y en España, y desde luego en las movilizaciones en Europa, el antifranquismo español fue decisivo en la solidaridad con los invasores. Pero sin embargo, jamás se dio la situación contraria y más bien todo lo contrario. Es decir, cuando en el 73 viene el 1001 y nos diga con Camacho y con otros, también había en el 1001 un representante vasco. Cuando todo el antifranquismo español se está concentrando durante meses en las movilizaciones en torno al 1001, despierta ETA con el atentado a Carrero Blanco. El mayor gesto de insolidaridad entre antifranquistas que se ha producido en la historia del antifranquismo. Yo que viví en aquellas épocas, que vi el juicio de Burgos a 10 metros de Mario y de Teo, aunque en una posición más cómoda, aquí en el público. Nunca fui partidario de la violencia, pero a partir del atentado de Carrero Blanco odié a ETA con todo mi alma. Odio que nunca ha cesado. Y esa insolidaridad creo que es necesario destacarla, porque con el paso del tiempo no es que la historia la escriban los vencedores, es que la historia se ha centrado excesivamente en unos sí y en otros no. En el 70, en el juicio Burgos, no tengo ninguna duda, había más gente en el Partido Comunista que en él. No tengo ninguna duda de ello. Y desde luego el juicio Burgos supuso la caída más brutal que tuvo el Partido Comunista en San Sebastián en su historia, como por cierto, lamentablemente, el atentado
atentado de Carrero Blanco supuso la caída más brutal que tuvo el